Bien, entramos al tiempo en la palabra. Alabo el nombre del Señor que me da el privilegio, el honor y la gran responsabilidad de compartir de su mensaje para cada uno de ustedes que participan aquí presencialmente y los que desde su casa se unen a nosotros. La palabra es viva, es eficaz, en ella hay poder, hay bendición y siempre tenemos que acercarnos al texto bíblico con una disposición de ser hacedores del mensaje. Así que una vez más le invito para que nos metamos de lleno en este tiempo de la palabra y que hagamos a un lado cualquier otra distracción. Para iniciar vamos a tener una breve lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Vamos a unirnos a esta celebración del mundo cristiano, ¿verdad? Que hoy reconoce ese domingo de resurrección. Y qué mejor manera de hacerlo que ir al texto bíblico donde nos narra este poderoso acontecimiento. Lucas 24:1. Gloria sea el Señor. Amén. Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había acontecido. Qué hermoso es este mensaje, esta narración. Este acontecimiento fue real, no es nada inventado. Y me gusta mucho como dice aquí el verso 5, que cuando estas mujeres se encuentran con estos varones, estos ángeles, ¿verdad?, con sus vestiduras resplandecientes, dice que las ven que están con temor. Versículo 5, y les dice la pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y afirman: no está aquí, sino que ha resucitado. Él ha resucitado. Y eso es algo que tenemos hoy toda la posibilidad de afirmar con total propiedad. Él ha resucitado. Muchos quieren ponerlo en duda, muchos quieren hacer burla de esto, pero nosotros que le conocemos sabemos que Él vive, que Él ha resucitado. Sin duda alguna, este tema de la resurrección de Jesús es de los más importantes, ¿verdad?, para la fe cristiana y para toda la humanidad. Como dijera el apóstol Pablo en una oportunidad también allá en Corintios, está escrito que él dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Nada tendría sentido. No tendría sentido que estuviésemos hoy aquí reunidos en su nombre si Él hubiese sido derrotado. Pero nuestro Cristo vive, nuestro Señor vive. Y eso es algo que tenemos seguridad. Él ha resucitado. Sin embargo, me parece a mí que el hecho de que Él haya resucitado es en parte una verdad incómoda para algunos, y en parte es una verdad a veces olvidada
para otros. ¿Qué significa que Él haya resucitado? Bueno, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la manifestación más sobresaliente del poder y de la gloria de Dios. El que Él ha vencido, que ha resucitado, es la manifestación, ¿verdad?, gloriosa del poder, de la gloria de Dios. El Señor Jesús, en su muerte, en su resurrección, venció a la muerte. Por eso es tan importante para nosotros reconocerlo. Venció a la muerte, ni la muerte misma lo pudo detener. Por eso también decía el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? El Señor ha resucitado. Y con esa resurrección, con ese triunfo en la cruz, al resucitar al tercer día, también derrotó al maligno, avergonzó a Satanás. El libro, la carta de Colosenses dice que públicamente fue avergonzado. Los principados, esas potestades, todo quedaron en ridículo. Satanás quiso detener, matar, destruir a nuestro maestro, y no lo logró, ni lo va a lograr nunca, porque Él vive y vive para siempre. Él ha resucitado. Él triunfó sobre el pecado que nos separaba de Dios. Todo eso significa la resurrección. Pero durante este domingo, en este día, quiero que observemos dos preguntas que están en este capítulo 24 y me parecen muy importantes. Dos preguntas relacionadas a la resurrección, y que a su vez para mí reflejan dos actitudes en cuanto a la resurrección de nuestro Maestro. Para los que les gusta anotar, así titulé este sermón: actitudes ante la resurrección de Jesús. Actitudes ante la resurrección de Jesús. ¿Cuáles son las dos preguntas? Bueno, la primera ya la dijimos. Lucas 24:5 dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Primera pregunta, y muy importante, que aparece en este capítulo 24 de Lucas. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es una pregunta muy importante. Y la otra pregunta a la que quiero referirme es a la que está en el versículo 17, aquí mismo en Lucas 24. Porque este capítulo nos está narrando dos acontecimientos: las mujeres que van al sepulcro, y nos está narrando también lo que ocurre con unos discípulos que van camino de Emaús a este lugar, y ellos van hablando entre ellos sobre lo que ha ocurrido con Cristo Jesús. Y se encuentran con Jesús sin saberlo, con Cristo resucitado. No lo identifican, no lo reconocen. Y dice el verso 17 que Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Esa es una segunda pregunta muy importante a la que quiero referirme hoy. ¿Por qué estáis tristes? ¿Qué cosas estás hablando? ¿Por qué estás triste? De lo que el Señor les dice a ellos. Bueno, refiriéndome a la primera pregunta, que para mí es a la vez una primera actitud ante la resurrección de Jesús. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esto para mí es una actitud que se refleja ahí de ignorancia. Pretender buscar entre los muertos al que vive es una actitud de ignorancia. Es una actitud de ignorancia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Para mí, esto de buscar a los muertos, al que vive entre los muertos, solo tiene dos direcciones. Una de dos: o buscan entre los muertos al que vive porque nunca se lo dijeron, porque nadie les ha dicho que Cristo resucitó, porque no se han dado cuenta de que Él vive, entonces siguen buscando entre los muertos al que vive. O segundo, porque sí se enteraron que ha resucitado, pero no han creído, decidieron no creer. Estas son las dos posibilidades que yo veo en el presente en relación a esta primera pregunta. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive?
Porque la gente que no le conoce le busca donde no está. Porque la gente no ha escuchado. Porque nadie les ha dicho que Él ha resucitado. Entonces podríamos decir que por eso alguien podría buscar entre los muertos a Cristo. Pero la otra es que sí alguien les ha dicho, sí han escuchado, pero decidieron no creer. En Hechos, capítulo 17, para afirmar con más claridad este primer argumento que estoy entregándoles, en Hechos 17 nos narra los versos 16 en adelante, cuando el apóstol Pablo llega a Atenas, una ciudad sumamente llena de paganismo, una ciudad politeísta, llena de muchos dioses, de ídolos, de imágenes y demás. Y dentro de las cosas que nos encontramos aquí muy interesantes es que el apóstol Pablo tiene el atrevimiento de en el propio Areópago, es decir, un lugar donde se reunían, ahí se congregaban todos los tipos de imágenes de dioses, ¿verdad? Como decir que agarráramos aquí el Parque Central y todo el mundo pusiera ahí una estatua de su Dios y hubiera todo ese parque lleno de dioses. Algo así es lo que se encuentra Pablo en Atenas, y él se llena de celo, él se llena ¿verdad? De ese dolor profundo y al mismo tiempo de ese enojo, ¿verdad? Cómo esto está ocurriendo. Pero dentro de todo, lo interesante de cómo Pablo actúa es que Pablo les dice en el verso 23, Hechos 17, 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Vea qué interesante. Eran tan idólatras, eran tan politeístas, tenían miedo de esas deidades falsas. Recuerde que el concepto de Dios que tenía la gente en ese siglo primero era un concepto de temor, de terror. Ellos decían: tenemos que ser buenos con la diosa tal, con el Dios tal, porque si no nos manda una tormenta, nos manda un terremoto o nos destruye de alguna manera. Entonces ellos en su idolatría, en su politeísmo, tenían dioses de todo. Y algún vivazo dijo: ¿y si nos faltó alguno? ¿Y si se nos olvidó uno y no nos acordamos y ese nos va a castigar o algo? Entonces dice que pusieron un ídolo, un espacio más, sin imagen, pero con una inscripción que decía: al Dios no conocido. Por si se quedó alguno por fuera, ahí está el campo. Entonces Pablo, ¿verdad?, con la astucia que da el Espíritu Santo, con la sabiduría de Dios, dice: aquí está, de aquí me agarro. Déjenme hablarles de ese que ustedes no conocen, pero que resulta que es el verdadero Dios. Y qué interesante todo lo que él les dice, porque observamos en el verso 28 ahí mismo que Pablo, en su sabiduría, en su astucia, utiliza una frase que para ellos era muy conocida. Dice el verso 28, Hechos 17, 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Para los que les gusta ser un poquito más detallistas, más profundos en cuanto a la historia, déjenme decirle que esta es un poema, una frase que dijo un hombre llamado Arato de Cecilio. Arato de Cecilio dijo eso 275 años antes de Cristo. ¿Qué dijo? Esta frase: porque en él vivimos y nos movemos y somos. Entonces vea Pablo qué astucia, otra vez llega y dice: ¿recuerdan el dicho que todos ustedes conocen? ¿Recuerdan lo que dijo Arato? En él vivimos, nos movemos y somos. Bueno, es de este Dios no conocido. Solo en él vivimos, solo en él nos movemos, solo en él tenemos realidad, existencia, solo en él somos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden decir lo mismo hoy? De nuestro Dios verdadero, del único. Solo en él vivimos, solo en él somos. Pero Pablo continúa con su argumento y entonces se va más profundamente ya
hacia el mensaje de Dios, hacia la Escritura. Continúa el versículo 29 diciendo: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de arte y de imaginación de hombres. No debemos pensar esto. Si somos linaje suyo, yo no soy linaje de una madera, yo no soy linaje de un pedazo de palo, yo no soy linaje de un pedazo de hierro, de metal, yo no soy linaje de una roca esculpida. Eso no puede tener linaje. Es lo que está diciéndole Pablo a estas personas. La divinidad no es semejante a esas cosas. Eso es idolatría. Mira qué valentía la de Pablo, ¿verdad? Para expresar el mensaje ahí en medio de esta gente. Y todavía aún más en el verso 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? La ignorancia de creer que la divinidad es oro, plata, metal, piedra. La ignorancia de creer que hay muchísimas otras divinidades y que Dios es uno más del montón. Dice: Dios, habiendo pasado por alto esa ignorancia de la idolatría, del politeísmo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso la resurrección es tan importante. Es la respuesta de Dios a la ignorancia de la idolatría. El Señor dice: ya no hay excusa. Ya mi Hijo vino, ya se manifestó, ya llevó sobre Él la culpa, el pecado, y ya resucitó y vive. No hay otra divinidad, ni nada semejante que tendremos que adorar. Ahora, ¿qué nos queda a todos? Arrepentirnos y humillarnos ante el Rey verdadero, ante el Señor y Dios verdadero. Pero vean la actitud de las personas. Verso 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Unos se burlaban, decían: este loco, seguro, y se burlaban de él. Y otros dijeron: tal vez más adelante nos hablas un poquito más. Así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Bendito el Señor, que siempre hay gente que cree. Pero la mayoría quiso aferrarse a esa ignorancia. Y siguieron aferrados a esa ignorancia. Les llamó la atención, les sonó bonito y dijeron: no te vamos a matar ni linchar, Pablo, pero mejor más adelante nos dices un poquito más. ¿Les suena similar esa actitud? El Señor dice que ha pasado por alto esa ignorancia, que toda persona tiene que humillarse, arrepentirse y reconocer que solo hay un Señor de señores, solo hay un Dios vivo. Y me llama la atención entonces que ahí, frente al sepulcro, Dios, a través de estos seres, ¿verdad?, angelicales, les dice a estas mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Mucha gente sigue buscando entre los muertos al que vive. Mucha gente sigue buscando al verdadero Dios, o poniendo su confianza en donde Él no tiene lugar. Él no tiene lugar. Y eso es una actitud de ignorancia ante la cual ya no tenemos excusa. Dice Salmo 115:
Un pasaje bastante conocido y bastante claro también. El libro de los Salmos en el 115. Dice el versículo 1, voy a leer hasta el 9. Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. La gloria no es para nosotros, la gloria es para el Señor. Cuando alguien le da gloria a los hombres, le atribuye honra y honor a los hombres, ¿qué está haciendo? Está buscando entre los muertos al que vive. La gloria es para el Señor. Él es eterno, Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente. Y de Él es la gloria. Sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Y hace la pregunta, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Por qué la gente habría de preguntarse, ¿dónde está ahora su Dios? Y la respuesta es, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y ojo el 8. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. O sea, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Tendrán ojos pero no ven, no tienen ninguna capacidad, no tienen ninguna propiedad. Y semejantes a ellos, así de sin sentido se vuelven los que los fabrican, los que los hacen y los que los adoran, los que ponen su confianza en ellos. Por eso dice el 9, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? ¿Por qué poner la confianza en quien no ha resucitado? Y este es un tema importante porque cada día toma más fuerza, mis amados. Yo no sé si usted sabía, pero la segunda fuerza de fe, de creencia, de convicción en el mundo, después del cristianismo, son los musulmanes. Y los musulmanes se están extendiendo por el mundo, están tomando fuerza. Pero nosotros, ¿en quién hemos creído? En alguien que ha resucitado. La tumba de Jesús está vacía. ¿Acaso podemos decir lo mismo de Mahoma o de Buda o de ningún otro personaje? Por más renombre que tenga, el Señor ha vencido a la muerte, ha resucitado. Cuando ponemos la confianza en los hombres también, estamos ahí buscando entre los muertos al que vive. Su confianza no tiene que estar puesta en mí, en ningún pastor, ni en ningún líder. Su confianza no tiene que estar puesta en nadie, por más especial que nos parezca. Mi confianza firme no es lo que pueda hacer mi esposa por mí, aunque la amo y sé que ella me ama. Mi confianza tiene que estar en Dios. Poner la confianza en el hombre es como hacer lo mismo que dijeron estos personajes, es buscar entre los muertos al que vive. Solo Él ha resucitado. En este momento solo Él ha resucitado. La buena noticia es que nos ha prometido que resucitaremos con Él. Reinaremos con Él. Recuerda lo que dice Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre,
Pero leamos el verso completo. Jeremías 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17, 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. La Nueva Versión Internacional lo traduce: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Eso es buscar entre los muertos al que vive. Y ojo el 6. ¿Qué va a pasar con esta persona que hace eso? Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Será como una mata seca en el desierto, que no va a disfrutar del bien, porque se pone la confianza en el hombre y no en el Dios vivo, y en ese Cristo de poder que ha resucitado. Hace algunos años, tal vez mi hermano Javier recordará, estábamos estudiando en un instituto bíblico y nos sorprendió la reacción de una de las hermanas que ahí participaban, porque estábamos hablando de la salvación y de otras cosas, ¿verdad? Y de la condenación y el infierno y otros temas ahí. Y alguien sacó el tema y dijo que posiblemente, ¿verdad?, habían personas que eran tan buenas que tienen que estar en el cielo, no pueden estar en otro lugar, ¿verdad?, porque fueron muy buenas en vida, pero que tal vez no necesariamente eran cristianas del todo, o que no necesariamente adoraban solo al Señor, sino que tal vez tenían otros ídolos, otras creencias, pero eran tan buenos que seguro tienen que ir al cielo, porque Dios no los va a castigar. Y para nuestra sorpresa, una de estas hermanas dijo: bueno, si la Madre Teresa no está en el cielo, entonces ya yo estoy en el infierno. Nos sorprendió esa reacción, porque eso es poner la confianza en el hombre. Yo no puedo poner la salvación en juego por ninguna persona. Yo no puedo decir: mire, si fulano de tal no está en el cielo, entonces yo me voy para el infierno. Yo tengo que poner mi confianza y mi salvación en Jesús. Si Cristo no hubiera resucitado, yo estaría perdido, pero Él ha triunfado sobre la muerte y Él vive, y mi confianza la pongo sobre Él, no sobre ninguna persona, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Y cuando ponemos la confianza en las personas, yo creo que tal vez se nos vuelve necesaria esta pregunta: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Alaban al Señor. Otro ejemplo de esto que podríamos dar es la agorería, los juegos de azar. ¿Cuánta gente pone su confianza en estas cosas? Mire, yo siempre se lo he dicho a mi esposa y se lo he dicho a mucha gente: yo sé que nunca me voy a ganar nada. Yo nunca voy a pegar el gordo, hermanos, nunca. Porque yo no juego lotería. Yo sé que no me lo voy a ganar, porque yo ando participando y gastando mi dinero en esas cosas. Porque mi confianza, mi primera opción siempre es Dios. Decía un hermano: si quiere jugarse una raspadita, que sea de rodillas. Pero no necesitamos eso. Nuestra confianza está puesta en Dios. Que Dios usa personas a veces para favorecernos y beneficiarnos y bendecirnos. Gloria a Dios por eso. Pero yo no dependo del hombre. Es más, déjeme decirle algo y se lo digo con sumo respeto:
Yo como pastor ni siquiera dependo de la iglesia. Hay personas que nos miran, a mí, a mi esposa, y nos hacen expresiones de lástima. ¿Y qué, pastor? No han subido los diezmos. El problema es que la gente no les ayuda a ustedes. Vieras cómo cuida Dios de nosotros. Cuando usted diezma, usted está beneficiándose usted mismo. Usted está siendo fiel a Dios y Dios promete retribución. Pero usted no tiene que dar por lástima de mí, que se dio cuenta que me varé el carro, entonces esta semana sí voy a diezmar porque el pastor se le varó el carro. Pobrecito el pastor. No ha entendido entonces lo que es poner la confianza en Dios. No sé por qué me fui por ahí, pero decían hermanos, si no dice amén, diga ay. Gloria a Dios. Y la segunda pregunta, que es tan importante me parece a mí, es que cuando Jesús se encuentra con estos hombres, las mujeres van y le dan la noticia a Pedro, a los discípulos. Pedro mismo se va corriendo, ¿verdad?, a confirmar que sí, ha resucitado. Pero hay otra circunstancia todavía más cercana, que es la que viven estos discípulos que van camino a Emaús. Una ciudad un lugar que se dice, ¿verdad? Es una aldea, más bien una aldea que se dice que estaba aproximadamente a 11 kilómetros de distancia. Es decir, que era tamaño recorrido. ¿Cuánto tuvieron de oportunidad de hablar con el maestro estas personas? Durante 11 kilómetros hay un trayecto largo. ¿Quién sabe cuánto de ese trayecto Jesús, ¿verdad?, venía con ellos, hasta qué punto? Pero cuando Jesús se aparece resucitado, dice que ellos tienen en ese momento, ¿verdad?, como un velo. Ellos no pueden ver aún que es Jesús resucitado. Jesús los oye conversar y los ve, diríamos en buen tico, hecho de leña. Los ve ahí terriblemente desanimados, ¿verdad? Los ve muy tristes. Y vienen hablando de, ay sí, creíamos que era el Mesías, pero lo mataron. Tan bonito que nos habló y todo lo que nos dijo. ¿Te acuerdas de aquel milagro? Sí, ¿verdad? Es que era el poder de Dios, parecía que sí, parecía. ¿Verdad? Y no era. Y lo agarraron y lo mataron. Qué triste. Y vienen ahí todos cabizbajos, todos desanimados. Y Jesús entonces les lanza esta pregunta, Lucas 24:17. ¿Qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Creo que en esta pregunta está una segunda actitud ante la resurrección de Jesús, que a veces las personas tomamos. ¿Por qué estar tristes? ¿Por qué esa tristeza? La tristeza puede reflejarse en angustia, en desesperanza, en incredulidad, de muchas maneras, pero ¿por qué vivir tristes? Si nuestro Maestro, si nuestro Señor ha resucitado. Hay un dicho popular que dice: todo tiene solución menos la muerte. Y resulta ser que ese dicho está mal, porque hasta la muerte tiene solución en Cristo Jesús. Y si lo más imposible de resolver para nosotros, que es no morirse eternamente, eso es lo más imposible para cualquier ser humano, Él lo resolvió ganando por nosotros la eternidad, venciendo a la muerte y dándonos la posibilidad de una resurrección juntamente con Él. Si lo más complicado ya fue vencido, ¿por qué vamos a estar tristes con nuestros problemitas diarios, con nuestras circunstancias que a veces las vemos tan grandes? Yo creo que esa actitud refleja lo frágiles que somos, hermanos. Porque aquí ninguno de nosotros puede decir que no se entristece ante las circunstancias, que no se aflige, que no se angustia. Pero yo creo que también, y recibamos de parte del Señor esta palabra, necesitamos refrescar nuestra memoria.
Él ha resucitado. Él ha resucitado. Y ese Cristo que ha resucitado, en primer lugar, ¿por qué ha resucitado? Porque antes decidió morir por mí. Si fue capaz de darlo todo en esa cruz, ¿usted cree que me va a descuidar aquí en el tiempo presente? Si fue capaz, dice Filipenses 2, de despojarse de esa gloria, ¿verdad?, en el cielo, en el trono, y de venir a la tierra y tomar forma de hombre, de siervo, y de dar hasta la última gota de sangre en esa cruz, diciendo: Germán, todavía no has nacido, tus papás no han nacido, ni tu abuelo ha nacido, pero Germán, esta sangre es por ti. Si Él fue capaz de hacer eso, ¿me va a descuidar hoy aquí en el presente? ¿Va a permitir que me pierda? Definitivamente no. Pero necesitamos, al igual que estos hombres, recordarnos que Él ha resucitado. ¿Qué cosas están conversando con tanta tristeza mientras caminan? Hermanos, si el Señor nos hiciera esa pregunta hoy mismo, ¿qué cosas estás conversando mientras caminas por la vida? ¿Vería que estamos tristes? ¿Vería que estamos desanimados? ¿Vería que estamos llenos de temor? ¿O nos vería gozosos porque nuestro Dios vive y nos ama y nos cuida? Bendito sea nuestro Dios, que sabiendo de nuestra fragilidad, no nos dejó solos y nos envió ¿a quién? El Espíritu Santo, que confirma nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que nos recuerda todas las cosas del Padre y nos hace saber todo lo de Jesús. Ese Espíritu Santo que habita usted en mí es llamado en la Biblia el Consolador, del griego Parakletos, que lo que significa es uno que va conmigo hombro a hombro, que camina con nosotros, que está con nosotros y que seguirá a nuestro lado, para que cuando nos venimos abajo y nos desanimamos, no, acuérdese, usted tiene un Cristo poderoso que le ama. Acuérdese que Él ha resucitado. Deje el dolor, deje la tristeza, anímese y siga adelante con fe. Porque el que fue capaz de darlo todo te sigue amando, te sigue ayudando y sigue conociendo tus necesidades. Gloria sea al Señor. El verso 18 dice que ellos le responden. Uno llamado Cleofas le responde: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Qué interesante, hermanos. ¿Qué? Usted es ignorante. ¿Qué? Usted es el único aquí en toda Jerusalén que no se enteró lo que pasó con Jesús. Yo me imagino la mirada del Señor, ¿verdad?, con aquel amor. Claro que sé lo que pasó. ¿Cuántas veces somos así delante de Dios? A veces estamos tan tristes, tan desanimados que creemos que Él no se ha enterado de lo que estoy sintiendo y viviendo, cuando es el primero que lo siente, el primero que lo observa, el primero que conoce lo que vivimos y el primero que quiere apoyarnos. Pero el enemigo a veces quiere meter en la cabeza de la iglesia que vivimos solos, que tenemos todavía ese Cristo que quedó clavado en ese madero, que está ahí todo golpeado, todo destruido. Ni la muerte lo pudo detener. Por eso ha resucitado, por eso Él vive y por eso tenemos esperanza hoy. Vean qué interesante la reacción de estos hombres. ¿Que no te has dado cuenta de todo lo que ha acontecido? No has sabido las cosas que han acontecido.
Y Jesús, todavía siguiéndole la corriente, le dice: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, oigan, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no le hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Hermanos, estos dos que van caminando ahí, o 3 o 4 los que fueran, estos que van ahí junto a Cleofas y van caminando ahí y se les aparece el maestro, estos ya habían escuchado el testimonio de las mujeres, ya habían escuchado que Pedro fue a ver con sus propios ojos. Tú y yo ya hemos escuchado el testimonio de la palabra, tú ya hemos escuchado la voz de los profetas, tú ya hemos escuchado el mensaje mismo de Dios, tú y yo ya hemos escuchado el testimonio mismo de la iglesia, aún de nosotros mismos. Pero a veces, en el dolor, en la tristeza, como que se olvida. Nosotros pensábamos que al tercer día, pero mire, ya estamos. ¿Quién quiere vernos así? El enemigo. Quiere ver una iglesia que se aferra a la ignorancia, de poner la confianza en otras deidades, de poner la confianza en ídolos, de poner la confianza en hombres, de poner la confianza en cualquier otro que no sea Dios. Y quiere vernos viviendo en la tristeza, en el desánimo, como si estuviéramos solos en este mundo, como si nadie conociera de lo que sentimos y vivimos. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que nadie nos conoce más que nuestro Señor y nadie es más poderoso que Él para sacarnos adelante. Dentro de lo que ellos dijeron, estos hombres dijeron, prácticamente dijeron, toda la profecía no sirvió para nada. Todas las promesas que nos dijeron y nos enseñaron no sirvieron para nada. Y es que, hermanos, a veces en el fuego, ¿verdad?, en la situación, tenemos a veces hasta el atrevimiento de decir, como me han dicho a mí algunas veces, pastor, necesito un consejo que me dé, pero no me diga nada de la Biblia. Yo le digo, ya estamos mal. ¿Qué le voy a aconsejar yo como hombre? Prefiero el consejo de Dios y su sabiduría. Hay personas que a mí me han dicho así, ¿cómo que me digan algo? Pero nada de la Biblia, nada de esas cosas suyas de Cristo. Amigos, amistades que tengo. ¿Cuántos creen que la palabra es viva y eficaz? ¿Cuántos creen que lo que ha sido profetizado, anunciado, se ha ido cumpliendo? ¿Cuántos creen que las promesas de Dios se cumplen y nada las detiene? ¿Cuántos creen que su palabra es verdad? Entonces no tengamos esa actitud de olvidarnos lo que nos ha sido entregado. Yo repartí algunas citas. Filipenses 4, 6 y 7. Para nosotros que vamos caminando en la vida, a veces con tristeza, a veces con preocupaciones, a veces con angustias, a veces con cierto grado de desesperanza, pero para nosotros que sabemos que Él ha resucitado y nos saca adelante y cumple sus planes en nuestra vida, son estos mensajes. Filipenses 4, 6 y 7, bien fuerte, por favor. Amén.
por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, iglesia. Amén. ¿Cómo tuvo Pablo el atrevimiento de decir eso, inspirado por el Espíritu Santo? Porque él sabía que él ha resucitado. Amén. Isaías 43, 1 al 3. Bien fuerte. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. ¿Se dice más el 6? He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Marcos 16, 17 al 20. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Él ha resucitado. La tumba no lo detuvo. Él ha ascendido a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y Él nos ama. Y Él nos ama con amor eterno. Es que interesante aquí en Lucas 24 que dice el verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Que arda nuestro corazón con su palabra, que arda nuestro corazón con su mensaje, que arda nuestro corazón con sus palabras de vida y de poder, porque Él ha resucitado, y que en el nombre de Jesús toda tristeza sea quitada y toda ignorancia y excusa quede anulada, para reconocer que solo hay un Dios verdadero, que solo hay un Salvador del mundo, que Él ha dado su vida para librarnos de la condenación, que ha resucitado triunfando sobre el maligno y sobre la muerte, que está sentado a la diestra del Padre y que ha prometido volver por su cuerpo, que es la iglesia, del cual usted y yo tenemos el privilegio de formar parte. Pero no nos olvidemos de algo para finalizar. Verso 34. Verso 33, perdón. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Es tiempo de los que hemos creído que Él ha resucitado,
Contemos las cosas que Él hace, las cosas que Él ha dicho, lo que Él está cumpliendo y cumplirá. Esa es la tarea ahora nuestra, como discípulos del Cristo que ha resucitado y vive por siempre. Amén. Contemos de sus maravillas, contemos de su poder, contemos de su grandeza, contemos sin ningún temor que nuestro Dios vive, que nos ama y que ha prometido, Mateo 28:20, estar con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has quitado la venda que nos impedía ver. Gracias, Señor, porque nos has dado revelación de ti en tu palabra. Y esa iluminación que viene por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a nosotros, que nos hace entender con claridad que tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque nos sacaste de la confusión, de la oscuridad. Y hoy nuestra mente ya no está entenebrecida, sino que tu luz resplandece en nosotros. Gracias, Señor, porque nos hiciste comprender que has pasado ya por alto los tiempos de la ignorancia y que necesitábamos arrepentirnos y dejar de buscar entre los muertos al que vive y reconocer que solo tú eres Dios y Señor. Gracias, porque nos has hecho entender que nuestra confianza no está puesta en el hombre ni en ninguna cosa creada, sino en ti que vives por los siglos. Y gracias, Señor, porque aun cuando somos frágiles y nos entristecemos por momentos, ahí mismo recordamos tus promesas, recordamos tu palabra y arde nuestro corazón con el fuego de tu presencia y te sentimos a nuestro lado y nos tomamos de tu mano y cobramos ánimo para seguir adelante y perseverar hasta el fin, Señor. Gracias porque tú has resucitado y estás con nosotros y estarás con nosotros todos los días hasta que te veremos, Señor, volver. Gracias por tu palabra, gracias por tus promesas y sobre todo gracias, Señor, porque tu victoria es la victoria de tu iglesia. Amén y amén. Gloria a Dios. Ha resucitado. Amén. Aleluya. Hay gozo en su casa, ¿ven? Que Dios les continúe bendiciendo y que tengan una semana feliz y gloriosa en Cristo Jesús. Le esperamos, Dios mediante, la próxima semana y seguimos compartiendo entre semana las transmisiones. Bendiciones.